bien, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología de la falla cardíaca. Primero hay que situarnos un poquito en qué tipo de falla cardíaca vamos a hablar. Nosotros podemos tener una falla cardíaca tanto sistólica como diastólica, ¿ya? Cuando hablamos de falla cardíaca sistólica estamos hablando propiamente sobre el débito cardíaco reducido en cuanto a la fracción de eyección, por ejemplo. Esa es la principal falla cardíaca estudiada fisiopatológicamente, de la cual va a tratar la clase. Existe también la falla cardíaca diastólica, en la que, por ejemplo, por lo general no se encuentra un compromiso de la fracción de eyección o de volumen de eyección sistólica. Entonces, de esa falla cardíaca propiamente no vamos a hablar mucho. Vamos a hablar de la más estudiada, que es de la falla cardíaca sistólica. Muy bien, ahora en general, ¿cómo podemos definir la falla cardíaca fisiopatológicamente? Fíjense acá, es un estado que se caracteriza por la incapacidad del corazón para bombear una cantidad de sangre para suplir las necesidades metabólicas de los tejidos. ¿Okay? Recuerden de que por cada latido cardíaco existe un volumen de eyección sistólico, que normalmente es 70 mililitros aproximadamente, y que normalmente perfunda activamente todos los tejidos. Pero fíjense de que si logra satisfacer dichas demandas tisulares, lo logra a través de un incremento de la presión de llenado ventricular, que es justamente una de las características fisiopatológicamente patognomónicas de una falla cardíaca, o sea, el incremento de la presión a nivel del ventrículo, principalmente izquierdo, en cuanto a falla cardíaca izquierda, que es lo más común que vamos a encontrar inicialmente. Entonces, incremento de las presiones de llenado ventricular. Muy bien, entonces el volumen de eyección sistólico, que es el volumen de stroke, justamente influye propiamente en la determinación del gasto cardíaco. Es más, si yo multiplico el volumen de stroke, que aproximadamente 70 mililitros en cada eyección, en cada latido, por la frecuencia cardíaca, que en promedio es 70, tengo mi gasto cardíaco que es de casi 5 litros, ¿cierto? 4.900. Pero recordar de que también interviene en esto, ¿qué cosa? La precarga, la contractibilidad del miocardio y la poscarga, ¿cierto? Recordar que la precarga, ¿qué cosa es? Es el volumen justamente sanguíneo que le llega al corazón, ¿cierto? Si uno quisiera determinar a qué se refiere conceptualmente ese volumen de sangre que le llega al corazón, tendríamos que preguntárselo a la diástole, que es donde ocurre el llenado del ventrículo, y específicamente a la última parte de la diástole, que es el volumen telediastólico. Entonces ahí justamente vamos a reflejar ese volumen de sangre que finalmente le llega al corazón, que sería la precarga. ¿Por qué interviene la precarga con el volumen de stroke? Porque si tenemos un mayor volumen de sangre, una mayor oferta de llegada de sangre hacia el corazón, tendríamos un mayor volumen de stroke. Así que esa es la respuesta fisiológica normal. Mayor precarga, mayor eyección sistólica. Ya esto fallará en la falla cardíaca, ¿cierto? Luego tenemos que valorar la contractibilidad. ¿Ya? La contractibilidad propiamente evalúa el rendimiento ventricular en cuanto a su fuerza contráctil de las sarcómeras miocárdicas, y que se puede deteriorar, por ejemplo, en un infarto, ¿no? Cuando hay un infarto, hay necrosis, se pierde la contractibilidad de las sarcómeras y por lo tanto el volumen de stroke también se reduce. Y finalmente la poscarga, o sea, todo aquello que se opone a la eyección sistólica normal. ¿Ya? La resistencia que se opone propiamente al flujo de eyección sistólica. Entonces, principalmente la poscarga, ¿dónde recae? En el árbol arterial periférico, o sea, la resistencia vascular periférica. Si yo tengo mayor resistencia, tendré menor volumen de stroke, porque se está oponiendo a la eyección normal de sangre desde el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Por eso que los tres factores influyen en el volumen de stroke. Y esto vale la pena recordar, porque estos son los parámetros fisiológicos normales en cuanto al gasto cardíaco. Una persona que tenga falla cardíaca tendrá el gasto cardíaco reducido, especialmente si estamos hablando, como ya les he dicho, de la falla cardíaca sistólica. Muy bien, entonces recordar también de que existe la ley de Frank-Starling, ¿cierto? Que compara dos variables, que es el volumen de sangre que le llega al corazón versus el volumen de stroke, como acabo de decir. Y esto, el mejor ejemplo en el ejercicio, ¿cierto? Cuando una persona hace ejercicio, aumenta el retorno venoso, ¿cierto? Se contraen las extremidades, uno corre, etc. Entonces el volumen de retorno venoso
aumenta y llega más sangre al corazón, ¿cierto? Si llega más sangre al corazón, estará aumentando, ¿qué cosa? El llenado diastólico, ¿cierto? Entonces ese volumen telediastólico se va a reflejar en que el ventrículo izquierdo se va a distender junto con las sarcómeras y por lo tanto se va a contraer con más fuerza, que es lo que describió propiamente la ley de Frank Starling. Por eso es de que hay una relación proporcional, fíjense. A mayor volumen telediastólico, como estamos viendo acá, habrá mayor volumen de stroke, ¿cierto? Muy bien. Y a esto se le tiene que agregar, si yo quiero optimizar mi volumen de eyección sistólica o mi rendimiento ventricular, de que esto también puede ser favorecido gracias a la actividad del sistema simpático. O sea, no es solamente un factor mecánico en cuanto a distensión de la sarcómera miocárdica y mayor contracción, sino además es ayudado también, como por ejemplo en el ejercicio, por la actividad del sistema nervioso simpático, la actividad adrenérgica. Esto potencia o favorece el volumen de stroke y esto es lo normal. ¿Ok? Esto es lo normal. Si yo quiero una mayor eyección sistólica o quiero aumentar mi gasto cardíaco, voy a estimular aquí entonces al sistema nervioso simpático. Eso es lo normal. Hay que recordar lo normal para entender la falla cardíaca. Miren, acá vemos la relación del rendimiento ventricular, como estamos viendo acá, frente al estiramiento del miocardio, que no es otra cosa que estamos hablando de lo mismo. El volumen telediastólico, la precarga. Entonces fíjense, acá tenemos el paciente normal que tiene una línea, fíjense, primero inicial directamente proporcional, luego se aplana un poco, o sea, porque no es ilimitada esa distensión del ventrículo. Con el ejercicio se optimiza más el rendimiento ventricular, como ya he dicho, gracias a Frank Starling y al sistema simpático. Pero ¿qué pasa en el paciente con falla cardíaca crónica? Fíjense que se reduce la capacidad compensatoria de la ley de Frank Starling, o sea, el rendimiento ventricular decrece, incluso a pesar de que el llenado ventricular aumenta. Si yo aumento el llenado ventricular, lo que yo esperaría fisiológicamente es que el ventrículo por mayor distensión se contraiga con más fuerza, pero en el paciente con falla cardíaca ya no se cumple ese enunciado fisiológico en cuanto a rendimiento ventricular. Puede aumentar aún más el volumen que le llega al corazón y tampoco se contrae con más fuerza, y ya esto va a generar otro tipo de complicaciones como congestión pulmonar, ¿no? En efecto, ¿cuál será la manifestación clínica de un paciente con falla cardíaca? Justamente será la presencia de disnea, ¿ya? Y la disnea va a ser como consecuencia justamente de los cambios ventriculares y del aumento de la presión del ventrículo izquierdo inicialmente, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay disnea? Porque el paciente empieza a congestionarse de líquido, de agua, como consecuencia del inadecuado funcionamiento a nivel ventricular. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las causas de la falla cardíaca? Las más conocidas son estas primeras cuatro. Cardiopatía isquémica, un paciente con cardiopatía coronaria crónica es una etiología de falla cardíaca. Valvulopatías, ya saben que las más frecuentes son las que comprometen la válvula aórtica y mitral. Luego tenemos miopatías, puede ser por ejemplo una miocarditis por enfermedad autoinmune, una miocarditis en el puerperio que también se describe, puede inducir falla cardíaca aguda. Puede ser la hipertensión arterial, que es uno de los factores más frecuentes. La hipertensión en el tiempo genera cambios en el ventrículo y inducirá falla cardíaca. Y menos frecuente es la arritmia, ¿ya? Que también puede inducir falla cardíaca. Otras causas, fíjense, menos frecuentes, pero también están descritas. La misma sepsis puede deprimir la función del ventrículo izquierdo e inducir falla cardíaca. La anemia también puede inducir falla cardíaca crónica. Muy bien, y los pacientes cuando se hospitalizan acuden en emergencia con disnea porque tienen falla cardíaca, normalmente una de las principales causas es porque se han descompensado. ¿Por qué se descompensará un paciente? Fíjense, puede ser de que no esté tomando su medicina. Si el paciente normalmente no maneja el volumen de sangre que le llega al corazón, esa oferta de mayor volumen, entonces lo que tendrá que tomar son diuréticos, ¿cierto? Para favorecer la excreción de agua y así tenga menor sobrecarga de agua que le llegue al corazón. Si el paciente no toma sus diuréticos, entonces se descompensará su falla cardíaca. Si le administran una carga de volumen que el paciente no puede tolerar, también se descompensará. O, fíjense, todas estas causas, cirugías, enfermedades, etcétera, que tendrán en común que los pacientes cursan con estrés. Y
Y cuando hay estrés, se activa también el sistema simpático. Entonces, la actividad del sistema simpático que induce taquicardia, por ejemplo, también puede descompensar una falla cardíaca. Muy bien, tenemos una falla cardíaca aguda y tenemos una falla cardíaca crónica. De la que estamos explicando y hablando acá es de la falla cardíaca crónica sistólica, ¿no? Que tiene, por ejemplo, las causas que acabamos de decir, ¿no? Hipertensión, etc. Falla cardíaca aguda, el evento clínico es reciente, como por ejemplo puede suceder en un shock cardiogénico si es que el paciente tiene un síndrome coronario, ¿ya? O sea, si tiene un infarto puede ser una falla cardíaca aguda. Y de las crónicas son las que principalmente nos vamos a interesar. Muy bien, supongamos que el paciente tiene hipertensión, entonces la hipertensión va a generar cambios estructurales aquí en el ventrículo y el ventrículo, por ejemplo, se va a remodelar, va a cambiar su geometría, etc. Y lo que va a pasar en el tiempo es de que va a empezar a incrementarse la presión de llenado propiamente aquí en el ventrículo izquierdo. Entonces lo vamos a ver acá con este... A ver. Muy bien, ahí tienen la contractibilidad normal, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, la inyección sistólica, y aquí inicialmente va a empezar a ocurrir una congestión, ¿ya? Acá normalmente el corazón le llega un volumen de sangre que justamente viene de la aurícula izquierda y luego pasa al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Pero digamos de que ese volumen de sangre frente a esta sarcómera miocárdica que ya no tiene una adecuada contractibilidad, por ejemplo, entonces empieza acá a haber una congestión. Esta congestión va a generar un incremento de la presión a este nivel. Si yo tengo un mayor volumen acá que yo no puedo manejar, entonces se va a inducir un incremento de la presión del ventrículo izquierdo. Este incremento de la presión del ventrículo izquierdo luego se va a transmitir hacia la aurícula izquierda, o sea, la presión se va a transmitir en forma retrógrada hacia el sistema circulatorio adyacente. Y luego de la aurícula izquierda es donde se va a transmitir hacia las venas pulmonares, ¿cierto? De tal forma que al final la presión se transmite hasta venas y finalmente los capilares pulmonares. Entonces, el capilar pulmonar, cuando tiene incrementada la presión, lo que va a generar, ¿qué cosa es? Es un trasudado a este nivel. Trasudado, que no es otra cosa que la fuga de líquido hacia el alveolo por incremento de la presión hidrostática. Entonces se va a inducir el edema alveolar y ahí tendremos entonces la signología de disnea, ¿ya? Entonces la sensación de falta de aire, en conclusión, ¿a qué se debe fisiopatológicamente? Al incremento de la presión capilar pulmonar. Claro que eso comenzó inicialmente por el incremento de la presión de llenado en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Que no puede manejar una adecuada cantidad de un volumen que le llegue. Ok, entonces fíjense, si nosotros, acuérdense que todo el aparato circulatorio es un sistema cerrado, así es que continuará propiamente la transmisión de dichas presiones. Si yo continúo, ¿dónde luego continuará propiamente la circulación en forma retrógrada? Luego tendré que irme hacia el ventrículo derecho, ¿no? Que por la arteria pulmonar finalmente llega por la circulación de la arteria pulmonar distal. Entonces, habíamos dicho que empezamos acá, la falla en el corazón izquierdo, llega acá hasta el capilar pulmonar y luego continuamos propiamente con la circulación distal de la arteria pulmonar. Luego llegamos hacia el ventrículo derecho y luego hacia la aurícula derecha. Ahí es cuando ya empieza a haber una falla cardíaca derecha. Cuando ya tengo falla cardíaca derecha, de la misma forma se va a transmitir la congestión en el lado derecho del corazón. Entonces, en el lado derecho del corazón, esta congestión, ¿dónde se va a verificar? ¿Esto qué cosa es? La vena cava superior, ¿no? Que se forma de los troncos brachiocefálicos. Si seguimos por el lado derecho, el tronco brachiocefálico derecho da la, es consecuencia de la confluencia de la subclavia y de la, ¿y de quién? Carótida. ¿Sí? Yugular. Vena yugular, no sabía que había una vena carótida, ¿ya? Entonces, vena yugular. Entonces, la congestión del corazón derecho por la falla cardíaca, ¿cómo la vamos a poder ver en el paciente? Por una
Hay un incremento de la presión. Lo que vamos a, si hay incremento de la presión, hay congestión de la sangre. Vamos a ver que la sangre está congestionada y como vemos la vena, ingurgitada. Está ingurgitada porque hay una congestión ahí, ¿cierto? ¿Por qué hay congestión? Porque hay incremento de la presión en este sistema circulatorio que incluye el corazón. Entonces, vemos qué cosa en la vena yugular externa, que es la que visualmente podemos encontrar, la ingurgitación yugular en el paciente, ¿no? Y es uno de los signos que ya lo verán en semiología con mayor sensibilidad para el diagnóstico. Entonces fíjense, así como pasó en la vena cava superior, sucederá también en la vena cava inferior. ¿Qué venas, por ejemplo, drenan ahí en forma adyacente? Las venas suprahepáticas, ¿ya? Entonces habrá congestión también hepática y hepatomegalia, e incluso ascitis, ya como consecuencia igual del incremento de la presión hidrostática a nivel del peritoneo, y lo mismo seguirá transmitiéndose al resto del sistema venoso. Entonces fíjense, inicialmente hay una congestión cardiopulmonar, ¿cierto?, que se manifiesta con disnea y congestión pulmonar, y luego hay una congestión sistémica, una congestión venosa sistémica que se va a transmitir, como estamos viendo, desde la falla cardíaca derecha hacia el sistema vascular venoso, ¿no? Desde la vena cava inferior, no solamente el hígado con hepatomegalia, sino también a las extremidades. Y por esta razón vamos a encontrar en las extremidades la presencia de edema, igual por incremento de la presión hidrostática, ¿no? Por eso cuando una persona hace esfuerzo durante el día, su edema se agrava, porque tiene mayor congestión por incremento de las presiones sistémicas. Muy bien, actualmente las clasificaciones de falla cardíaca dicen si el paciente está húmedo, seco, o si está frío o caliente. ¿Ya? ¿A qué se refiere si dice húmedo o si está seco? Si está húmedo, se refiere a que el paciente está congestionado, tiene exceso de agua, está sobrehidratado, tiene edema alveolar. ¿Ya? Entonces esos pacientes los encontramos acá. Estos son los pacientes húmedos, ¿ok? Por eso acá encuentran al paciente que tiene edema pulmonar, o acá también fíjense, wet, húmedo, ya tenemos estos pacientes, ¿ok? Acá está el paciente con sobrecarga de volumen, sobrehidratado, etc. ¿Cómo lo podemos objetivamente valorar esto? Por un parámetro que se llama presión capilar en cuña pulmonar, que ahorita vamos a explicar, que si es más de 18, entonces es húmedo, está congestionado. ¿Y a qué se refiere que si está tibio o si está frío? Si el débito cardíaco todavía es suficiente. El débito cardíaco se refiere a la eyección sistólica, a la perfusión, al gasto cardíaco. El gasto cardíaco, cuando lo medimos por metro cuadrado de superficie corporal, se llama índice cardíaco. Entonces, si el índice cardíaco está reducido, el paciente está frío, se dice entre comillas, o si está normal, se dice que está caliente, o sea, si tiene una buena perfusión periférica. Si no tiene una buena perfusión periférica, estaría frío y estaría chocado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este cuadro en realidad es para ver todas las situaciones hipotéticas en cuanto a frío, húmedo, seco, frío, caliente, en cuanto a los problemas cardíacos, que incluye a la falla cardíaca como estamos viendo acá. Acá sería el paciente con falla cardíaca, que sería húmedo, y si su gasto cardíaco todavía estaría conservado, entonces decimos que está caliente. Pero si está ya reducido, estaría frío, ¿ok? Estaría ahí con shock también cardiogénico. Entonces, ¿a qué se refiere la presión capilar en cuña pulmonar? Que es un parámetro muy estudiado, muy común de ver en medicina. Cuando decimos, el paciente tiene la presión capilar en cuña pulmonar aumentada, estamos diciendo que tiene falla cardíaca y congestión pulmonar. ¿A qué se refiere eso? Justamente, miren, es una presión que justamente se mide a través de un catéter. El catéter evidentemente lo vamos a colocar por la circulación venosa para evitar el daño arterial y finalmente llegar acá por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, continuará su camino hacia el ventrículo derecho y luego irá por la arteria pulmonar, ¿cierto? Irá hasta la región terminal distal donde puede llegar el catéter a este nivel, por ejemplo, y a este nivel va a medir propiamente la presión. Esto se llama presión capilar en cuña pulmonar. ¿Por qué medimos la presión ahí? Porque se sabe que la presión medida a este nivel es equivalente a la presión medida a la aurícula izquierda.
Y acabamos de decir que cuando el paciente tiene falla cardíaca sistólica, tiene justamente fisiopatológicamente ¿qué? Aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo que se transmite hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, si la presión acá está aumentada, yo puedo decir que es la misma presión que está aumentada en la aurícula izquierda. O sea, son presiones que ya se han estudiado y se sabe que son equivalentes. Muy bien, entonces ya medí la presión ahí y simplemente ya retiro el catéter de Swan-Ganz, por ejemplo, que es este de aquí. Muy bien, entonces ahí tienen las manifestaciones clínicas de la falla cardíaca izquierda. Fíjense, el paciente que hemos dicho que tiene disnea, congestión pulmonar, ¿cierto? Si tiene edema alveolar, tendrá hipoxia, ¿cierto? Tendrá hipoxemia y a nivel tisular, propiamente la hipoxia. Puede haber cianosis central y periférica, ambas, en la falla cardíaca. Y el paciente también tendrá, fíjense, ortopnia. ¿Qué cosa es la ortopnia? Es la incapacidad para tolerar el decúbito dorsal. Cuando el paciente está echado, no puede tolerar y tiene disnea. El paciente tiene que estar semisentado con almohadas. Se pone varias almohadas para dormir, por ejemplo. ¿Por qué hace esto? Porque cuando la persona está en decúbito dorsal, ¿se favorece o no el retorno venoso? Cuando uno está echado, normalmente, ustedes están echados, ¿la sangre regresa más o menos? ¿Cómo menos? Cuando están parados por el efecto de la gravedad, ¿la sangre retorna más o menos? ¿Y cuando están echados? Ya. Entonces, cuando están echados, se favorece el retorno venoso, ¿cierto? Entonces, si aumenta el retorno venoso, habrá mayor llenado ventricular y el paciente, como no puede tolerar dicho precarga, entonces se congestiona. Por eso es que tiene ortopnia. Y el grado de manifestación máximo de esta incapacidad se le denomina disnea paroxística nocturna, ¿no? Que su mismo nombre ya implica. ¿Qué cosa me dice? Que el paciente en plena noche tiene una disnea súbita, ¿ok? Tiene una disnea súbita, se levanta bruscamente de su cama, se despierta con sensación de falta de aire. Y algunos de ellos tienen expectoración incluso grosella, ¿no? Por consecuencia de la ruptura de un capilar pulmonar. ¿Ya? Esto es propiamente la expresión máxima, es una manifestación clínica en cuanto a la congestión pulmonar. Todo está relacionado al incremento de las presiones de ese lado. Y cuando ya pasamos a la falla cardíaca derecha, la congestión sistémica, ya hemos explicado que habrá por incremento de la presión hidrostática, tanto a nivel de extremidades como edema, ¿cierto? O a nivel peritoneal, ascitis, habrá aumento de líquido peritoneal y habrá también congestión hepática y hepatomegalia, ¿no? Esto puede generar unos cambios en las enzimas hepáticas, pero en realidad todo no es de que existe un problema hepático per se primario, sino es secundario al problema cardíaco. También se puede congestionar la mucosa del tracto gastrointestinal y eso se puede asociar a pérdida de peso en el paciente. Entonces fíjense, el estadio de la falla cardíaca son varios estadios. Tenemos el paciente normal, luego el paciente asintomático. Fíjense que el paciente inicialmente atraviesa un estadio de compensación y finalmente ya se descompensa y al final ya se vuelve refractario. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de compensación normales? El mecanismo de compensación normal es el que ya se supone han recordado. ¿Cuál es? Frank Starling, ¿cierto? O sea, ¿a qué se refiere con mecanismos de compensación? Si le llega más volumen de sangre, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón naturalmente por Frank Starling se tendría que contraer con más fuerza, ¿cierto? Y esa sería su compensación si es que le llega mayor precarga. Que esto ya hemos dicho solamente puede iniciar a corto plazo, porque a largo plazo más bien el paciente ya es insuficiente en cuanto a Frank Starling. Y lo otro es la activación del sistema neurohumoral, que eso sí acompañará tanto a corto como a largo plazo. Cuando el paciente no tiene una buena contractibilidad miocárdica, ¿qué es lo que hará más bien? Activará más aún su sistema nervioso simpático para potenciar su efecto adrenérgico. Entonces fíjense, activación neurohumoral o neurohormonal, ¿a qué se refiere? Ahí su nombre lo dice. Neuro, incremento de la actividad simpática. Como hay mayor actividad de la noradrenalina, aumenta hasta 2 a 3 veces, fíjense, aumenta más el sustrato y por lo tanto disminuye más el receptor. Habrá el fenómeno de down regulation, los receptores beta adrenérgicos beta 1. Habrá incremento humoral. ¿A qué se refiere el incremento humoral? Se refiere a la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y hormonal por la liberación de la hormona antidiurética. Esos
serán los cambios que habrán en la falla cardíaca crónica sistólica. Aumento de la actividad simpática del sistema renina-angiotensina y de la hormona antidiurética, ¿no? Si la fracción de eyección es menos, ¿cómo lo interpreta el organismo? Que perfunde menos, que hay menor distribución de agua en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema renina-angiotensina? Captará más agua, igual que el ADH, que captará más agua a nivel corporal, y la actividad simpática para aumentar el gasto cardíaco. Hay un péptido también natriurético que normalmente en condiciones normales se incrementa frente a la sobrecarga de volumen, que es el péptido natriurético, y que lo encontraremos siempre aumentados en los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Entonces acá estamos viendo, fíjense, el corazón tiene receptores y como consecuencia del menor débito cardíaco, esa fracción de eyección reducida, esto va a generar a través de los presorreceptores esta comunicación a nivel del tronco encefálico, y luego como consecuencia diferente va a generar una descarga simpática. La descarga simpática, ¿qué efecto tendrá en el corazón? Tendrá efecto cronotrópico, tendrá efecto inotrópico. Si vamos por el sistema simpático, llegaremos también a la glándula suprarrenal y liberaremos adrenalina, y nuevamente hará lo mismo en cuanto a efecto inotrópico y cronotrópico. Muy bien. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la misma forma, si el riñón percibe que le está llegando menor perfusión de sangre, tiene un menor volumen circulante, ¿qué es lo que va a generar? Liberación de renina. Acá está, el riñón libera la renina, y eso aquí interviene en la conversión del angiotensinógeno del hígado a angiotensina 1. Y luego por la acción de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra a nivel vascular, se forma la angiotensina 2, que llega aquí a la glándula suprarrenal para producir aldosterona para reabsorber agua y sodio. Por lo tanto, un paciente con falla cardíaca, ¿cómo estará la aldosterona? Estará aumentada igual que la angiotensina, ¿no? Y no solo esto, sino también estará aumentada la hormona antidiurética por la misma razón. Si hay menor débito de perfusión, ¿dónde se va a censar eso? En los presorreceptores o en los homorreceptores, y eso va a liberar hormona antidiurética. Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios que van a ocurrir a nivel del ventrículo? Ocurrirá este fenómeno que se le llama remodelación miocardio. El miocardio se va a remodelar. ¿Qué cosa es esto? Los cambios propiamente de la geometría ventricular, ¿ok? Como consecuencia de factores mecánicos y neurohormonales. Para entender esto hay que recordar la ley de Laplace. ¿Ustedes se acuerdan de la ley de Laplace? ¿Qué decía Laplace? Laplace, ¿qué decía? La tensión es igual ¿a qué? A la presión por el radio. Pero el ejemplo más fácil que daba era el del globo, ¿cierto? Simplemente inflen un globo, ¿y qué va a pasar cuando se infla el globo? Mientras yo ingrese más aire, ¿qué se está produciendo dentro del globo? Está incrementándose el radio y está aumentándose la presión dentro del globo. ¿Y cómo estarán las paredes del globo? Estarán más tensas. Entonces es el mejor ejemplo de Laplace, ¿no? La tensión es proporcional a la presión por el radio, ¿cierto? Muy bien, lo mismo se aplica aquí en el corazón. ¿Cómo yo podría reducir en cuanto a mecanismo compensatorio? ¿Cómo yo podría reducir ese incremento de la presión, ya sea el incremento de la presión o el incremento del radio? ¿Cómo yo podría hacerlo? Si yo tuviera, por ejemplo, la pared de ese globo más gruesa. Si yo tuviera la pared del globo más gruesa, yo tendría mayor dificultad para insuflar, ¿cierto? Y por lo tanto habría una resistencia, o sea, habría una fuerza que se opondría al incremento de la presión y al incremento del radio. Entonces, esa pared del globo, ¿cómo lo traspolamos a nivel cardíaco? Con la hipertrofia ventricular. El engrosamiento de la pared ventricular en realidad obedece ¿a qué? A la ley de Laplace. Si se incrementa más el grosor del ventrículo izquierdo, ¿lo hace con qué finalidad? Para reducir, ¿qué cosa? La presión y el radio dentro del ventrículo. Cuando hay una sobrecarga de volumen, aumenta el radio. Cuando hay hipertensión arterial, se incrementa la presión dentro del ventrículo. ¿Cómo reduzco esto? Hipertrofiando el ventrículo. ¿Ya? Por eso Laplace termina de completar su ley refiriendo de que la tensión es inversamente proporcional al grosor de la pared, que en este caso aplica al grosor del ventrículo izquierdo, y lo vemos acá, miren,
Inicialmente, ¿cómo está el estrés durante la sístole y la diástole en una persona sana, normal? Cuando hay una sobrecarga de agua, de volumen por ejemplo, o de presión, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a incrementar el estrés durante la sístole o durante la diástole. ¿Qué es lo que hará el corazón? Hipertrofia compensadora, o sea, remodelación ventricular. ¿Y esto qué va a generar? Fíjense que nuevamente el estrés se va a normalizar. Sin embargo, esto solo durará un tiempo porque luego otra vez nuevamente se va a incrementar el estrés y el paciente avanzará en cuanto a la falla cardíaca, ¿no? Si el paciente sigue siendo hipertenso, sigue teniendo una mayor sobrecarga de volumen por la ingesta de sodio, al final la falla cardíaca progresa. Muy bien, entonces ahí tenemos dos tipos de noxas para que el paciente tenga falla cardíaca desde el punto de vista fisiopatológico. Una es la sobrecarga de volumen y otra es la sobrecarga de presión. Ambas, ¿qué es lo que van a producir? Incremento del remodelado ventricular, ¿no? Van a producir ¿qué cosa? Hipertrofia concéntrica en el caso de la sobrecarga de presión, como en el paciente hipertenso, o hipertrofia excéntrica en el caso de la sobrecarga de volumen. Muy bien, y para terminar, ¿cuáles son los mecanismos ya moleculares en cuanto a la falla cardíaca? Cuando hablamos de mecanismos moleculares, principalmente estamos hablando de los cambios relacionados al calcio, ¿ya? Entonces miren, hay varias alteraciones, ya lo vamos a explicar aquí. Miren, ¿qué es lo que pasa con la falla cardíaca y el calcio? El calcio normalmente debe de liberarse transitoriamente solo durante el periodo sistólico y durante el periodo diastólico debería estar secuestrado en el retículo sarcoplano, ¿cierto? Pero la fisiopatología justamente recae en eso mismo, que durante la fase de repolarización hay una reducción propiamente del atrapamiento de calcio, lo cual va a su vez va a condicionar de que no hay una buena cantidad de calcio disponible durante la sístole porque no se puede captar adecuadamente hacia el retículo sarcoplano. Entonces fíjense, normalmente hay una homeostasis de calcio. El calcio, recuerden, siempre la célula lo trata de eliminar de varias maneras. Fíjense, tiene una bomba dependiente de ATP, tiene una bomba que lo intercambia con sodio o simplemente lo secuestra acá en el retículo sarcoplano a través de estas proteínas que por ejemplo se llama cerca. Entonces el calcio siempre tiene que estar en menor concentración dentro de la célula. A tanta menor concentración está dentro de la célula que si lo comparamos con la cantidad de calcio que hay fuera de la célula, hay una diferencia de hasta 10.000 veces. O sea, el calcio siempre no se encuentra libre en el intracelular. Y cuando está libre es solamente porque va a ejercer la contractibilidad durante un periodo de tránsito, nada más. Entonces en la falla cardíaca, fíjense, acá tenemos, esta es la condición normal, el efecto beta adrenérgico. Esta proteína que capta calcio normalmente es inhibida por esta otra que se llama fosfolambano. ¿Okay? ¿Qué pasa en la falla cardíaca? Aumenta la noradrenalina. Si aumenta la noradrenalina, entonces va a aumentar sus segundos mensajeros. ¿Y esto qué va a condicionar? Que incremente el fosfolambano. Al incrementar el fosfolambano, yo voy a inhibir ¿a quién? A la proteína que normalmente capta el calcio, que normalmente lo debería de captar para que me sirva el calcio luego durante la sístole. Entonces el fosfolambano aumentado va a generar disminución de la cerca, ¿no? Pero en el tiempo fíjense que al estar crónicamente inhibida esta proteína que capta calcio, al final el fosfolambano en los pacientes con falla cardíaca se identifica también reducida, ¿ya? Porque ya no tiene a quién inhibir, ¿ya? Por eso es que la podemos encontrar en ambas fases. ¿Qué pasa si el calcio está aumentado libre en el intracelular? Lo que va a inducir es esto, apoptosis y necrosis, ¿no? Cada vez que ustedes vean en sus modelos de fisiopatología calcio libre, siempre lo van a asociar a apoptosis y a necrosis, ¿no? Es más, el paciente que tiene falla cardíaca tiene menor biodisponibilidad de ATP, entonces se va a afectar justamente las bombas que normalmente eliminan el calcio fuera de la célula o esta misma que es la cerca porque también depende del ATP. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, la clase la estoy dejando ahí. ¿Ya?